Hola, establecemos este contacto en San Juan de los Morros, capital del estado Guárico. En este momento se encuentra acá de visita en esta zona llanera del país Felipe Capozolo. Él es el presidente de Conce Comercio y con él vamos a conversar sobre todo para conocer un balance del sector comercial durante este año 2020 que se ha visto bastante golpeado por múltiples situaciones, una de ellas la pandemia del COVID-19. ¿Cómo termina el año? ¿Cuál es la evaluación que hace Conce Comercio en cuanto a este sector, tomando en cuenta este punto específico, la pandemia? Bueno, muy contentos de estar por aquí en San Juan de los Morros, visitando a nuestros compañeros de la Cámara de Rocio, que hacen un trabajo tan desinteresado y tan determinante para el desarrollo del comercio aquí en San Juan de los Morros. Mira, el 2020 va a ser un año histórico, sin lugar a dudas, para el aprendizaje, donde todos tenemos que sacar conclusiones importantes. Y una de las más importantes es saber exactamente la versión de país que no queremos, toda la precariedad y toda esa falta de preparación que hemos tenido y hemos acumulado durante muchos años y que con el aparecer de esta pandemia nos ha encontrado prácticamente en una situación de indefensión total. Precisamente nos tiene que servir para proyectar el país que sí queremos, un país que esté más preparado, un país donde la población tenga capacidades económicas importantes para afrontar dificultades. Para ello es imprescindible generar riqueza. Y para generar riqueza es necesario que se le permita a cada ciudadano desplegar todo lo mejor de sus capacidades y sus artes de forma creativa para poder salir adelante. Y eso comprende no solamente toda la parte espiritual o académica, comprende de manera muy determinante la parte económica. En el mundo de hoy tenemos que desarrollarnos económicamente para poder avanzar y para poder defendernos de situaciones adversas. Entonces, en esa arquitectura de país que queremos hacer, tenemos que fortalecer todas las estructuras productivas del país. Hablar de las estructuras productivas del país no solamente comprende la concepción clásica de producir, de vender, de productividad. Hoy en día va íntimamente ligado a las medidas de bioseguridad. Precisamente es una de las cosas de la pandemia que tienen que quedar como una enseñanza. Y esto no va a funcionar si nosotros no somos capaces de desarrollar y despertar la conciencia ciudadana. Es necesario que tanto el ámbito público como el privado confluyan en el entendimiento de que la conciencia ciudadana es lo primordial para que todos estemos a salvo de amenazas como la pandemia COVID-19. Igualmente, la conciencia ciudadana es lo que va a permitir que cada individuo entienda que no hay un gran hermano o ya no hay un gran Estado que va a producir por ti o que va a resolver los problemas cotidianos que estás enfrentando. Va a permitir que tú desarrolles la conciencia suficiente para entender que eres tú el que tiene que movilizarse para poder determinar tu destino. Es allí donde se hace imprescindible comenzar a hablar de libertad, propiedad, autodeterminación y respeto a los valores y las libertades, sobre todo, de cada uno de los venezolanos. Tenemos que desarrollar y estructurar un nuevo sistema, una nueva manera de ver la sociedad, donde exista un profundo respeto por las libertades individuales, por la fe, por la autodeterminación, por la soberanía individual de cada uno de los venezolanos. Así vamos a poder construir un país mucho más libre que produce y avanza. Además de la pandemia del COVID, el país también atraviesa una situación económica bastante complicada, una dolarización no oficial. ¿Qué tanto ha podido afectar esta situación de hiperinflación, la pandemia, a los comerciantes? ¿Hay una cifra de cierres, al menos por este año 2020? Bueno, fíjate en algo muy importante. En Venezuela, en este momento, una persona que no pudo acceder a dólares, llegado al final de año, gasta 1.600% más en bolívares para poder hacer un mercado. Y solamente de noviembre a diciembre gasta un 100% más para poder hacer un mercado y poder alimentarse. Una persona que tuvo acceso a los beneficios de la dolarización como herramienta desde el punto de vista transaccional, es una persona que llegado a final de año inclusive está gastando 27% menos de sus divisas y solamente de noviembre a diciembre tuvo un ahorro del 10% de sus divisas. Entonces, ¿qué nos deja esto o qué es lo que evidencia esto? No solamente el COVID, sino ese proceso de dolarización transaccional, por cierto, elegido por la gente, un proceso totalmente espontáneo y natural desde la gente para poder resolver su situación cotidiana.
La principal enseñanza que nos está dejando es que hay brechas importantes en la sociedad venezolana donde hay gente que puede acceder y hay gente que no. Hay estados que dependen muchísimo más de la actividad del Estado, hay estados de Venezuela que dependen mucho menos porque tienen estructuras productivas que de alguna manera están funcionando. Entonces, en esos casos donde se depende tanto del Estado, verás que hay una población que depende mucho más de los bolívares, en esos otros estados que no dependen tanto de lo público, entonces hay gente que tiene más acceso a dólares, pero al final hay grandes diferencias, al final hay brechas importantes que en este momento son difíciles de salvar, pero que tenemos que arreglar, porque hay diferencias entre el que puede acceder a la gasolina a cualquier precio, el que no puede acceder ni siquiera a un litro de gasolina, el que puede salir, el que no puede, el que accede a bienes y servicios, el que no puede, y esas diferencias te están marcando prácticamente el destino de esta generación. Hoy en día en Venezuela no es lo mismo nacer en Caracas que nacer en provincia. En este momento, si naces en provincia, tienes ya un hándicap importante por la carencia y la falta de servicios públicos, por la carencia y la falta de combustible. Todo se hace más precario y precisamente allí tenemos que abocarnos a resolverlo. ¿Qué es lo que nosotros proponemos en concreto? Que haya una unión o que haya cierto entendimiento entre lo público y lo privado para tomar algunos puntos, algunos temas que son de interés nacional, que están por encima de la discusión gobierno-oposición, que tienen que ser los objetivos que hacen que todos nos volteemos a mirarlos y que todos nos alineemos para conseguirlos. Y esos objetivos son la alimentación, el bienestar de la gente, una nueva matriz energética nacional, una nueva matriz de distribución, de generación y distribución de servicios públicos. Son cosas íntimamente relacionadas con el bienestar de las personas y no necesariamente con la postura política. Ya más en grande nosotros estamos proponiendo un porvenir, un futuro por incorporación, donde sigan estando esas diferencias políticas, donde tienen que estar, en los foros donde tienen que estar, porque la diferencia siempre va a estar allí y al final es sana para enriquecer a la sociedad. Pero hay temas que no pueden ser sujetos de esa discusión. En este momento nuestro país ha bajado el consumo de proteínas, nosotros estamos enfrentando el riesgo de una generación que está intentando avanzar sin consumir proteínas y eso a la vuelta de la esquina, dentro de 10 años nos va a generar un problema gravísimo. Nosotros necesitamos un venezolano que tenga capacidad de hacer análisis, que tenga capacidad de, de desarrollar, va a tener que editar, que tenga capacidad de desarrollar, necesitamos un venezolano que tenga capacidad de hacer análisis estadístico, desarrollar operaciones matemáticas, que tenga capacidad de desarrollarse sobre todo a los más altos niveles. Y si aquí no se consumen proteínas, pues nos estamos negando esa posibilidad. Nosotros tenemos que repoblar las casas de estudio, repoblar las universidades. Aquí se tiene que hablar ya de las carreras del futuro, carreras que no existen para venezolanos que no han nacido. Tenemos que hablar de ese futuro. Y mira, nos acusan mucho a los gremios de ser románticos, por hacer puras listas para el niño Jesús. Y no, la verdad es que no. Los sueños, si en la mañana cuando usted se levanta sigue hablando de ellos y les pone tiempo, les asigna costo, porque todo cuesta. Si algo queda claro es que de aquí en adelante en Venezuela las cosas nos van a costar. Todo cuesta, ya dejan de ser sueños y se convierten en proyectos. Entonces nosotros tenemos que ir haciendo que nuestras ideas abandonen el terreno de lo romántico y ganen el terreno de la realidad. Y eso se logra trabajando día a día. Venezuela es un país que sigue teniendo grandísimas riquezas naturales. Están allí, es indudable. Pero eso no nos está garantizando nada en este momento. Entonces nosotros tenemos que buscar otro modelo de desarrollo y tenemos que apoyarnos en nuestra gente. Las riquezas son todos ustedes, las riquezas son todos los venezolanos. Y dicho sea de paso, si vamos a hablar de indicadores de riqueza en el mundo, los países ricos ya no se guían por tus riquezas naturales, ni siquiera muchas veces por la capacidad industrial instalada. Hoy en día el mundo se guía por dos cosas. ¿Qué sabes hacer como país? ¿Cómo lo vendes? ¿Cómo lo comercializas? ¿Cómo te vendes al mundo? Y si tienes unas instituciones lo suficientemente sólidas para garantizar igualdad de oportunidades para tu población. En este momento, en Venezuela, no hay igualdad de oportunidades. Y la principal marca y división y diferencia es precisamente geográfica. No es lo mismo estar en Caracas que estar en provincia. Y eso hay que corregirlo ya. Eso ha llevado a un cierre de comercios. ¿Tienen ustedes unas estadísticas de cuántos comercios han podido cerrar durante este año? Sí, ya hablando netamente de los comercios, nosotros los últimos números que registramos, el 90% de los comercios manifestaron haberse visto afectados por todo el proceso de pandemia y sobre todo por la interpretación oficial de la pandemia o de las políticas aplicadas para contrarrestar la pandemia.
Entonces, de ese 90% de los comercios, el 20% te habla de afectación catastrófica luego de haber soportado las medidas de confinamiento extremo. Recordemos que hay unos sectores priorizados, recordemos que hay sectores que no están priorizados y prácticamente el 90% de los comercios tuvo que estar cerrado durante muchos meses y fue una situación que los afectó de manera severa. Les recuerdo que en el comercio no siempre se habla de un cierre definitivo. Puede ser que un comercio vendía ropa, vendía víveres en seres y bueno, consiguió la manera de mutar, de cambiar a vender productos que estaban priorizados y de alguna manera se defiende. Pero esa mutación siempre tiene costos, esa mutación siempre pasa por tener menos empleados. Ese cambio de ramo o esa informalización o irse al medio electrónico, a pesar de que el comercio de alguna forma y el comerciante logra sobrevivir, como lo ha hecho siempre desde el inicio de la historia de la humanidad, pero siempre pasa por unos costos y el principal costo allí es el empleo. Entonces, más importante que los comercios que han cambiado o que han cerrado son los empleos que se han perdido, que son aproximadamente el 30% de los empleos formales en Venezuela. Muy bien, Felipe. Eran palabras de Felipe Capozolo. Él es el presidente de Concecomercio y podemos destacar entre sus palabras que hablaba de cerca de un 90% de los comercios que han cerrado durante este año 2020. Desde el estado Guárico en Venezuela, para BPI TV, Jorge González.